el servicio más valioso que podemos dar es el que damos en el anonimato. Ahí donde no hay aplausos, ahí donde no hay felicitaciones, ahí donde no hay público que me vea, sino lo único que queda es la satisfacción de haberlo hecho con amor. Uno de los mejores comienzos es aceptar que en realidad a veces nosotros estamos rotos. Parte de eso de estar rotos es que tenemos ambiciones. Muchas veces ni va a ser necesario usar palabras para decirle a los jóvenes, esta es la manera de servir. Tus acciones son las que van a hablar. Tanto que nos gusta esa palabra de soy siervo de Cristo, vamos a ser siervas de Cristo. Pero ¿qué es ser un siervo? Es una similitud con ser esclavo, o sea. Qué bueno poder estar una semana más preparándonos en la Guía Juvenil. Mi nombre es Alexis Pérez y estoy con un equipo de grandes servidores y servidoras. Katy García, bienvenida. Gracias. Me da un gusto estar con ustedes, siempre es un gusto estar por aquí aprendiendo de ustedes también. Sí, son de estas líderes destacadas que tenemos en Misión Cristiana Elim y aparte de eso, sos la coordinadora de History Makers en El Salvador. ¡Wow! Sí. Mire, y ahí nos están dando trabajo. Como que eso fuera. También está Jennifer Évora con nosotros, documentalista gracias. de Ilumina, va a terapia también. Sí, voy a terapia y No también. lo sabíamos. Sí. Súper Bueno, bien. es parte del proceso de crecer, de aprender, de cambiar. Eso, me pasaron aquí el dato que sos el hijo de Adonaldo Arias en FIFA, Rafa Alas. En las escrituras, sobre todo en los 10 mandamientos, dice no mentirás, no darás falso testimonio. Es mi hijo ya desde hace 2 años, pero no lo quiere aceptar. Por eso me dice hijo rebelde, pero en realidad un saludo para ti, hijo mío, Adonaldo. Sí, estoy aquí con puros grandes. El tema de hoy es la verdadera grandeza. Hablábamos antes de empezar el tema de cómo el mundo tiene su perspectiva acerca de la grandeza, ¿verdad? Cómo posicionamos o posiciona a ciertas personas por ciertas cualidades, por ciertos rasgos, por posición económica, puede ser, por el país donde has nacido, pero encontramos en Jesús, encontramos en la iglesia, encontramos en la Biblia que la verdadera grandeza no va por ese lado, sino más bien por el que se hace pequeño. Y eso es bien interesante para entenderlo. Sí, aunque tristemente, bueno, no sé si ustedes así lo han notado, pero en la iglesia existe esa tentación de que esa grandeza del mundo permea bastante en la iglesia, dentro de la iglesia. Entonces hay muchos hermanos que están optando o que quieren, corren por tal puesto, tal posición, tal privilegio. Entonces no del todo es tanta cuestión de allá afuera, sino también en la iglesia sucede, es lamentable, pero bueno, sucede. Okay. Sí. Ya vamos a tocar. Ejemplos. Ejemplos. Ya te voy a... No, mentira. No, pero es bien claro eso que dice Rafa, ¿verdad? De que nos encontramos a veces con ciertas personas que preguntan, mire, ¿y ahí donde usted está sirviendo en el deaconado le pagan? Porque piensan que te van a... que puedes, que puedes sacar un beneficio económico por servir. O dicen, ay, como que si te pagaran también para que te estén exigiendo tanto. Entonces ahí entra como esa parte de realmente estoy sirviendo por vocación, de corazón, o por qué tenemos esa idea de que tienen que retribuirme por algo que, o sea, realmente lo pone Dios en el corazón. Entonces también entra la duda de qué podemos entender por grandeza, qué es para mí grandeza, qué es para Alexis grandeza, o sea, porque varían, ¿no? O sea, para muchos, como ya mencionábamos, grandeza en cosas materiales, tangibles de lo que veo, o grandeza lo puedo entender desde el punto de qué tanto conocimiento puedo llegar a tener, qué tantos títulos puedo llegar a ganar en la vida, pero realmente ser grande muchas veces significa tener una conciencia y un corazón en paz y que tenga amor. Dirigido por Dios. Pero como cuesta también llegar a esa conciencia, porque eso hablábamos hace poco, cómo siempre está entrando la tentación en uno de no realmente buscar la grandeza de Cristo, buscar esa grandeza que se basa en servir a los demás, sino que siempre estamos peleando con nuestro ego, siempre estamos peleando con ese, no, pero yo quiero que me vean, no, yo... O sea, a veces ni lo decimos, ¿verdad? A veces ni lo decimos, pero está por ahí. Está en el subconsciente. Está aquí, ¿cómo se llama? Pepe Grillo. En el subconsciente. Está muy bueno el tema, así que estoy muy emocionado por abordarlo. Sí, quédense. Sí, y siempre tenemos una porción bíblica, la porción de este día,
para esta semana está en Mateo capítulo 20, versículos del 20 al 28. La pastorcita Katy ya nos ayuda a leer. Yo le iba a decir, Sarita, por favor, lee. Sí, tipo la guía infantil. Tipo la guía infantil. Aquí no, aquí leemos. Ok, tenemos diferentes versiones de la Biblia para leer. Nos vas a leer en la NTV. La NBI. La NBI. Sí. Y Cambio. la lectura de hoy se encuentra en Mateo 20, al 28. Y dice, entonces la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, se acercó a Jesús y, arrodillándose, le pidió un favor. ¿Qué quieres?, preguntó Jesús. Ella le dijo, ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ustedes no saben lo que están pidiendo, respondió Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí, podemos. Les aseguro que beberán de mi copa, dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo he decidido, ya lo ha decidido mi Padre. Cuando lo oyeron los otros 10 se indignaron con los dos hermanos. Jesús los llamó y dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, ahí vemos una madre, siempre las mamás. Al rescate, la mamá. Mami, dígale, Llorando. Sí, mami, dígale a Jesús. Dígale a usted, ajá. Imagínate. Como eso, hasta en las escuelas, ¿verdad? A veces las madres, parece risible, pero Sí. así es, en los primeros años, bueno, hasta en kinder. Ajá. O sea, hay madres, si de repente se sienten redarguidas con esto, que Dios les ayude. Pero hay madres que se acercan a las maestras y empiezan a decirle, por favor, mire, mi hijo, saque a mi hijo en este punto, saque a mi hijo en el otro. Fíjese que mi hijo, y parece que las madres son como promotoras, ¿va? Como las managers, y está bien, pero a veces vemos ese tipo de actitud, como la que acaba de leer Katy, en la vida diaria, ¿verdad? Claro. Y sobre todo en el contexto también que estaba implorando, porque si vemos, o sea, la respuesta de Jesús en estos versos es, estamos en una situación complicada, en una situación donde ya estamos hablando de voy para la cruz, Sí. y viene y le pide esto, o sea, entonces ahí habla también como la parte de buscar el beneficio, la grandeza, porque estoy cerca de Jesús, aprovecho, ¿verdad? En la Aprovechar la actualidad, oportunidad. del jefe, ¿verdad? O el presidente, o el que está al mando, mire, fíjese que ya aprovechando que usted está aquí, ¿verdad? Aprovechando que ya se va. Ajá, ay no, qué feo, pero son cosas que vemos, ¿no? Que Sí. en el pasaje bíblico, en aquellos entonces, o sea, al mismo Jesús le hicieron eso, entonces vemos cuántos miles, cientos de años atrás, bueno, miles de años, y ahora pasa Sigue lo mismo. pasando, Sigue sigue pasando, pasando. Me parece bien interesante que Jesús viene, la cacha en el aire, y entonces saca un ejemplo político. Ajá. De cómo vienen los poderes y abusan de la gente, o sea, que el que está en el poder abusa de la gente. Él entendió que la mamá lo que quería era un puesto que le diera poder sobre los demás. Entonces me pareció muy interesante, ¿no? Sí, Claro. no, y lo que sucede es que en el mundo real, ¿verdad? Ajá. En nuestra cultura. Fuera de la burbuja. Sí, eso sucede. Claro. Ajá. Sí. Y realmente sí puedes usar tu posición, sí puedes usar tus cargo. influencias Ajá. para tener privilegios. Entonces eso suele suceder, que Claro. la gente pide privilegios y quiere estar por encima de los demás. En el mundo real eso fácilmente puede suceder, pero Es un la estilo de realidad vida. es que para Dios es muy diferente, Sí. ¿verdad? Sí, y dista Él mucho. no seguía como por las mismas influencias. Ajá. Sí, y está este deseo, ¿verdad? De cuando estás cerca de alguien que cabal tiene cierta influencia, cierto poder, como que a algunas personas le entra la coquita, Ajá, ¿verdad? de- ¿Qué se sentirá O qué andar saco de esto, el ajá. teléfono de última generación? Porque él que está en este puesto lo tiene, ¿verdad? Y otros dicen, no, yo aunque esté ahí, no me contaminaría, Ajá, no dice, cambiaría, ¿verdad? ajá. No cambiaría, yo seguiría siendo el mismo, seguiría siendo Humilde. igual. Como el ejemplo de un editorial
que por cierto mandamos a los líderes a que lo leamos. A que lo estudiemos. Sí. Que si te ponen donde hay, Ajá. de nuestro pastor general, Mario sí, Vega, sí, buenísimo. publicado y reeditado en 2021. Este editorial, o sea, plantea precisamente esta cuestión del poder, o sea, cómo realmente hace la comparación de si el poder corrompe, está innato en el humano o es por coerción. O sea, te limitas porque sabes que hay leyes que te van a castigar, o te limitas porque en tu humanidad ya tenés el freno. Pero creo que la historia nos ha dicho que humanamente no existe un freno. O sea, entre más poder tenés, o sea, es más fácil que te corrompas y que te pases por alto todas las leyes. O sea, no existen las leyes dentro de esos grandes poderes. O sea, cuando hablamos de estos poderes, o sea, nos referimos a mandatarios, nos referimos a empresarios, mega empresarios, o sea, son poderes que a veces creo que ni dimensionamos hasta dónde, ¿no? Puede llegar esto. Sí, a veces nosotros pecamos, creo yo, de bocones, ¿no? Ajá. Somos bocones, somos buenos para ser bocones. Yo hago lo primero, yo me pongo de primero en la fila. Sí, la regamos con eso porque, no, si yo estuviera ahí, eso fuera diferente. ¿verdad? Cambiaría. Cambiaría. Yo sí ayudaría. Yo sí ayudaría. Habría que Pongámoslo, verlo. pongámoslo. Pongámoslo a él, Pongámoslo un porque mes. sí, como él dice que Ajá. sí, entonces, pero a la hora de la hora, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque menciona el editorial, que por cierto muy bueno, y ahorita que me estoy tocando el anillo, La ¿verdad? historia, ajá. La historia dice de un hombre que tenía Giges. el poder de que, ¿cómo? Giges. Giges, giges, o no sé cómo es que... Se pronuncia. Bastante griego eso, o sea, esos términos no los manejamos nosotros, pero decía que cuando volteaba el anillo así, o sea, desaparecía y entonces él podía hacer lo que él quería. Ajá. Y En oculto. Que hizo Sí. en oculto. Y cuando llegas a estos puestos, a veces hasta políticos, o no solamente políticos, a No, veces... porque puede pasar incluso dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. De pronto sos líder, te pasan a supervisor y te crees el supervisor. Sí. Te ponen de representante y, ok, Más no es como arriba. que vamos a hablar Sí. mal, ¿verdad? Sí. Pero está demostrado. Estamos hablando en términos bastante de Elim, pero es cierto, cuando a veces te ponen en un puesto en la iglesia y parece que te respeta mucho la gente, ¿no? La gente te admira porque sos el pastor, porque sos el representante, porque sos aquí, porque sos allá, y entonces a veces no das cuenta de las cosas. Claro. En cierta medida es esa capa de invisibilidad. Ajá. A mí me gustó mucho poder leer el editorial hace mucho porque también hay una trilogía del Señor de los Anillos, buenísimo. que a mí yo se las recomiendo, ahí te habla mucho el Señor a través del Señor de los Anillos. Pero sacaba esta no sé Esta si llamarla cuestión. metáfora, Ajá. ¿verdad? Pero era de que al ponerte Sí. el anillo desaparecías. ¿Qué haces cuando estás en ese puesto que te da poder, que te da invisibilidad, que te da impunidad? Mejor dicho, invisibilidad no mucho, sino que impunidad. Claro. ¿Cómo actúas Ajá. cuando no tenés a alguien que te vaya a decir, ay, aquí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo actúas? Sí. Entonces eso es bien interesante. Ese editorial te deja como entrever la pregunta. Si un día tenés la oportunidad de incidir, si un día tenés y te encontrás en una posición de influencia, ¿aprovecharías esta posición de incidir o esta oportunidad de hacer algo para bien o la aprovecharías para servirte a ti mismo? Sí. Es el verdadero como que te El deja dilema, entrever. ajá. Sí, es una pregunta que podemos meditar a solas y examinar el corazón, porque al final también de acá es donde salen muchas cosas, ¿verdad? Tanto lo bueno como lo malo sale de nuestro corazón. Esto también nos plantea un desafío y es cómo nosotros podemos entonces contrarrestar ese modelo del mundo y presentarles el modelo de Jesús, el modelo de Jesús, ¿verdad? Que Él vino y se humilló, vino y le lavó los pies a sus discípulos, algo que era mal visto, algo que no lo podía hacer alguien de la posición o del nivel, del grado que era Jesús. Sí. ¿Cómo lo va a hacer usted? O Ajá. sea, ¿cómo lo vas a hacer vos? Y bueno, de hecho este editorial también menciona entre líneas que en la cotidianidad es donde vos podés mostrar realmente qué tan honrado, Tu carácter. qué tan buena persona o qué tan buen corazón decís tener, porque a veces nos escudamos bajo el manto, podría ser de pronto de, no sé, pero yo sí soy un buen cristiano, yo soy una buena cristiana, no, porque mire, yo me congrego, porque mire, yo tengo privilegios, pero en tu día a día,
Porque recuerdo que menciona unos ejemplos ahí de si sos puntual, Si pagas tus impuestos. si pagas tus impuestos, o Si sea, cumplís correcto. si cumplís Ajá. tu palabra con un niño. Ajá, o sea, o cuando vos decís, mira, me comprometo a que tal día nos vemos, o sea, realmente en esas pequeñas acciones Sí, del día a día, totalmente. de la cotidianidad, estás mostrando qué hay en vos y cuál es tu escala de valores y de principios morales que a veces los vemos como bien allá, ¿verdad? Entonces, en la actualidad vemos que no, o sea, es difícil encontrar a una persona que uno diga, es un referente para mí, esta persona, un modelo de ética. Ajá. Sí. De transparencia, de respeto, o sea, difícilmente, porque es como, no, el fulano, no, en él no puedes confiar, o no, es mentira, sí, dice que va a venir y no viene, o sea, la típica, ¿verdad? Al salvadoreño, que siempre llegamos tarde a todos lados. Entonces, en esas pequeñas cosas, habla el editorial que los humanos estamos llamados a reflejar los valores del reino de Dios. Entonces acá también viene este punto, ¿verdad? Cómo pasar de esta como deseo de creer, así como los discípulos o la madre de los discípulos, y mostramos el ejemplo de Jesús a los jóvenes. Claro. A mí me parece que uno de los mejores comienzos es aceptar que en realidad a veces nosotros estamos rotos. Parte de eso de estar rotos es que tenemos ambiciones. Ajá. Tenemos ambiciones, o sea, me parece bien chivo porque el Señor Jesús no vetó a la mamá Ajá. de sus discípulos de una sola vez. No la vetó de una sola vez, le dio una explicación. Sí. Le explicó cómo era la cuestión. Al final dice, eso no me corresponde a mí, le corresponde a mi papá, ¿verdad? Decir dónde se va a sentar cada quien. Pero le explicó. O sea, y eso da apertura para que todos aquellos que a veces tenemos esas ambiciones, esos deseos de poder, podamos decirle al Señor en una oración sincera, porque al final eso es clave. Porque te digo, yo a veces he tenido ambiciones, he tenido malos pensamientos, y con perdón, ¿verdad? Pero aquí ustedes me van a ver que yo soy humano, soy terreno, Claro. pero he querido algún poder, he querido algo, he querido algún privilegio. A veces diariamente sucede que te subís a veces al púlpito con una motivación errada, Claro. como hoy quiero que me vean, hoy sinceramente. Entonces hay motivaciones en las cuales la sinceridad en una oración como Señor, mira Señor, estoy pensando esto y esto y esto, ayúdame, tengo este deseo de poder. ¿Qué pasa? Eso no es tuyo, eso no te pertenece a ti. Ajá. Entonces, yo por experiencia te puedo decir que las oraciones que tienen esa carga de sinceridad son aquellas oraciones que Dios responde realmente, y no son aquellas oraciones, no Señor, tú sabes que yo no deseo nada de eso, y gran paja, o sea, gran paja, o sea, sí tenés deseos de poder, o sea, Señor, yo lo que quiero es servirte en el diaconado, ¿verdad? Como la máster del diaconado, yo porque al ser pastor quiero servirte, y te está dando paja vos solito, y en realidad querés poder. Sí. Poder identificar esto vale oro, Claro. y llevárselo al Señor y decir, Señor, esto tengo y no es tuyo, así que te lo dejo acá, ayúdame, porque esto no es tuyo. Sí, sí. Claro, ay, perdón. Bueno, y también recordando, vea, en la actualidad, ¿cómo le explicamos o cómo los líderes le explican a los jóvenes que la mentalidad debe de ser siempre de servicio? O sea, partiendo del modelo de Jesús, Sí, sí. es servir. Pero estamos en un contexto donde querés todo lo contrario, querés que a vos te sirvan, partiendo precisamente del comentario que vos decías, cuando tenés las motivaciones incorrectas de quiero que me vean, quiero yo sobresalir, quiero ser el mejor. O sea, partiendo de eso es como se rompe qué es lo que realmente busca Jesús. O sea, Totalmente. y cómo le explicas a tus jóvenes, no, estamos aquí, estamos llamados para estar para el otro. Sí, o sea, no servir. pensar en mí, sino en el otro. Sí. Sí, y aparte de eso también creo que estoy de acuerdo con Rafa en que necesitamos rendir nuestra humanidad, porque Claro. el deseo de ambición, de tener más, eso es natural de los seres Sí. humanos y está en nosotros. Entonces, como el servicio basado en Jesús, si queremos dar un servicio basado en Jesús, tiene que venir de Jesús. Claro. Entonces necesitamos estar cerca de Jesús y entender también, meternos el chip, ver el ejemplo de Jesús y decir, Jesús no estaba buscando los aplausos, Jesús no iba tras la ovación,
porque tenemos una cultura muchas veces dentro de la iglesia donde siempre esperamos un agradecimiento. Totalmente. Que el pastor venga y nos diga, hermano, Lo hizo súper bien, hoy lo hizo súper bien. O que en la reunión de evaluación de fin de año te pasen al frente. Sí, como el lugar. como el primer Ajá. lugar, totalmente. Tenemos esa cultura de Sí, sí. siempre esperar afirmación, siempre esperar que reconozcan lo que hicimos, pero la realidad es que eso no siempre sucede. Y si estamos tras eso, y no quiere decir que no esté mal afirmar a las personas, Claro ¿verdad? que sí. No, claro. Pero si vamos tras de eso, vamos a tener muchas decepciones, ¿verdad? Sí. Y entonces creo que tenemos también que venir con un corazón correcto. Ahí surgen claro. esos comentarios de, no, es que ahí no me valoran en esa iglesia. Ajá, ahí no hay amor. Ahí no hay amor porque ahí no me valoran. Me mato y nadie me agradece. Me mato, Cuidado. nadie me agradece. Sí. Hermano, o sea, si nos estamos sintiendo identificados, pero No sí se se vaya, ve Examinémonos, siga aquí. que siga hay, aquí, que hay siga. detrás de esa queja. Claro que Sí, sí. totalmente. Que hay detrás de ese, y que a veces se esconde en falsa humildad. No, es que mire, yo servía allá y allá y no hubo amor porque nadie me reconoció. Yo no sé cuál es la verdadera intención, ¿verdad?, detrás de esa Claro. declaración. A veces, o sea, ¿me entendés? O sea, hay que Sí, examinar realmente total. lo que dice Katy, ¿no? Para mí que desde el ego, o sea, hablemoslo así, o sea, todos los seres humanos tenemos nuestro ego y hay personas que son más egocéntricas que otras y es como te ves dolido desde esa parte donde, pero entonces nadie me está valorando, Sí. pero entonces nadie está viendo lo que yo estoy haciendo, Sí. y entonces ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué me sacrifico? Ahí ando detrás de los jóvenes de casa en casa y ni siquiera me dicen, mira hermano, le ayudo para la soda, ¿verdad? Una cosa así, de pronto, ¿verdad? Claro. Sí, viene Pero, de la necesidad ajá. del reconocimiento Total. natural de los Exacto. seres humanos, ¿verdad? Totalmente. Que debemos rendir al Señor. Sí. Yo queriendo responder un poco a la pregunta que hacía Jenny de cómo le enseñamos a los jóvenes, muchas veces ni va a ser necesario usar palabras para decirle a los jóvenes, esta es la manera de servir, tus acciones son las que van a hablar. Acciones Totalmente. que sean genuinas, ¿verdad? Ya dijimos rendir al Señor. Si tenés en tu corazón como este deseo de que te vean, pues bueno, llévalo al Señor y esforzate por no ser visto. Esforzate por no publicar la foto de aquí Ay, ando aquí estamos. trayendo a mis jóvenes, ¿verdad? Aquí... Esa Cargando clásica a foto de, Ay. Señor, en tu presencia soy otra cosa. claro. Recargándonos, ¿sabes? ajá. Ese tipo de... aquí lo voy a sacar porque... Aquí Desahogo, la tiene. desahogo. Aquí Lo la anda. tengo aquí, Bueno, ¿no? ¿y la guía en qué se Presente. convirtió? Y en qué se pero convirtió dale, la dale. guía. Sí, pero a veces eso que decía el Señor Jesús, a ellos les gusta quedarse en las esquinas y que la gente los vea sí. que están demacrados. Ajá. Si lo sacamos a la actualidad, o sea, cada quien es libre de hacer las publicaciones que quiera. Yo en Totalmente. eso, o sea, totalmente. Cada quien es libre, ¿verdad? Pero mírate bien si tu motivación es esa que el Señor dijo. Ajá. Les gusta que los vean orar, que los vean con la cara demacrada porque están ayunando. Entonces ahí ves, Señor, en tu presencia yo, ¿verdad? Aquí. Yo Hay danzo que en ver, el río. yo danzo en el río. Entonces veamos nuestras motivaciones en ese sentido también, ¿no? Claro. Buenísimo, buenísimo. Yo creo que Jesús es nuestro maestro, Jesús es el que nos da una clase. El referente. Es el referente totalmente. Y en Jesús encontramos entonces esa respuesta, ¿verdad? Que al final está diciendo, hey, el que quiere ser grande de todos ustedes, que sirva, que lo haga bien, ¿verdad? Y el Señor, hemos venido hablando sobre dones, talentos y toda la cuestión. Entonces, si tenés el deseo de verdad de querer ser grande, entonces humillate, sé el último. Es más, me gusta también la porción en donde Jesús pone como ejemplo de ni siquiera te sentés en la primera silla, adelante, andate hasta atrás para que cuando venga el anfitrión de la fiesta te diga, hey, no hombre, mejor venite para adelante. Sí, ¿va? sí, que no andes buscando. Y no pasar la vergüenza de, mire, fíjese que Muévase. este asiento no es para usted. Está reservado. Cree que se levanta y se va para allá atrás. O deme su nombre, no estaba invitado, Sí, fíjese. no está en la lista. Ajá. Sí, totalmente. Pienso. No, Sí. ese ejemplo está Está ese muy ejemplo está muy bueno. Y bien duro. Sí, fíjate que yo creo que somos víctimas de también un sistema, yo creo que aquí hasta ya tiene mucho que ver el sistema capitalista y el Sí, mercado y totalmente. todo.
que siempre todo está centrado en vos, En vos, yo. en vos, en el yo, ese yoísmo que tenemos ahorita es bien pesado. Sí. Y es un gran desafío para este tiempo porque la palabra esclavo la hacemos de lado. Sí. Esa palabra que dice está ahí. ese, esclavo, Ajá. o sea, servir. Y parece que es fácil tomar esa solución. Entonces sí, tengo que servir a mis hermanos para ser el más grande. Ajá. De entrada, oí lo que estamos diciendo, va. No, entonces sí, voy a empezar a servir a mis hermanos y empezar a servir a medio mundo, pero con una motivación Incorrecto. incorrecta, Ujú. en vez de tomar conciencia y decir, Señor, híjole, tú lo hiciste, tú eres el más grande. Entonces, como tú eres el más grande, yo que soy tu discípulo, yo que fui comprado con tu sangre, sobre todo, más tengo que servir a mi gente. Claro. ¿Ya? Pero esa conciencia de decir, ser esclavo de los demás, ahorita nadie quiere ser esclavo de nadie. Ajá. O Sí, sea, el tipo, ¿y por qué decime yo? vos. Decime Ay, vos. ¿por qué? Ay, ¿por qué? ¿Y yo por qué? ¿Y yo por qué? Mira, ¿Y yo por te qué? voy a decir, el Señor ha tratado bastante con mi vida. Sí, y bueno, me da un poquito de vergüenza. Testimonio. Viera cómo me ha volteado la cara. ¿Por qué? Porque esa tentación por mucho tiempo en mi vida tuvo mucha fuerza. Me ha costado bastante poder asimilar y decir, servir a los demás, tener un espíritu de servicio a los demás. Me ha costado mucho poder, o sea, agarrar eso, Caer en el 20 caer de en que- ese Ajá. 20 y decir, voy a ser esclavo de los demás. ¿Cómo que esclavo? No, esclavo no. Yo soy igual que Príncipe. todos. Yo soy príncipe, Heredero la del doncella del rey. O sea, pero el ser esclavo, yo no sé. A muchos no les gusta esa palabrita. Claro. Pero ser esclavo es eso. Venís, servís a alguien y esa persona te puede, 3 opciones. O te agradece, o no te dice nada, o es más, te trata Ajá. súper mal. ¿Cómo vas a reaccionar ante cualquiera de estas 3 reacciones de aquella persona a la cual le servís? Y si viene y vos le servís, y este café vos, este chocolate, no, vos haces las cosas bien y vos lo hiciste con todo amor. ¿Cómo vas a reaccionar? Si tenés la conciencia de que sos un esclavo de verdad, de Cristo, Sí. y para tus hermanos, para servir a tus hermanos, tu reacción va a ser, ve, ¿yo quién soy para estarle? Ajá. ¿Verdad? Sí. Pero si vamos a hablar las cosas como Hablemoslas son, bien. hablemoslas Claro. bien. Y Yo no sé qué tanto en nuestro día a día estamos siendo esclavos, ¿no? claro, Sí, claro. o qué tan presente tenés en la mente esa idea que el reino de Dios o ser parte del reino de Dios es someterte, humillarte constantemente Sí. y entender que parte de tu propósito en este mundo es reflejarlo a Él. Sí. Entonces, Buenísimo. ¿qué te lleva a eso? Ujú. O sea, y también, tanto que nos gusta esa palabra de soy siervo de Cristo, vamos a ser sierva de Cristo, pero ¿qué es ser un siervo? Es una similitud con ser esclavo, o sea, y a cualquier cristiano le decís, no, pero ¿y cómo? Y con el saco bien puesto, ¿no? ¿Y cómo yo voy a ser esclavo del hermano o de la hermana? O sea, ¿cuál es la connotación que le estamos dando en la actualidad o que muchos líderes o nosotros mismos dentro de la iglesia podemos entender de estas palabras? O sea, lo vemos Sí. desde el aspecto feo, Sí. malo, pero si nos vamos a realmente a qué es lo que nos quería decir Jesús, es el centro, o Sí. sea, es el centro. Y con respecto a eso, a veces también se disfraza por ejemplo, a veces como iglesia también tomamos esa actitud ante el mundo de respétenme, ¿verdad? Respétenme, que Soy el yo ungido. moralmente, a mí me deben respeto. ¿Te acuerdas lo que pasó hace poco? No sé si se acuerdan ustedes lo de las Olimpiadas, lo que sucedió, que Sí. todo el mundo dijo que le estaban haciendo burla al Señor Jesús. Con esto ahorita puede que me linchen. Pero ojo, ¿cuál fue la reacción del mundo cristiano evangélico con esa parte? ¿no? ¿Y por qué no respetan a Jesús? ¿Por qué no respetan? O sea, hicieron de la Santa Cena, de entrada ni era eso. Sí. Pero como lo malinterpretaron, hicieron de Jesús una burla, de mi Cristo no se anden burlando. ¡Ey! Y al Señor Jesús, después de que lo han flagelado, que lo subieron en la cruz, después de que Él sirvió a los demás, haciendo milagros, sanando a personas,
¿verdad? Perdonando a aquellos que se robaban el pisto como Zaqueo. Todo lo bueno que hizo el Señor Jesucristo. Le pegan, lo suben a esa cruz, lo clavan. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Perdónalos, porque no saben, lo que hacen. Él estaba consciente de que él era un servidor para la gente, pero actualmente la iglesia tiene un sentido... Condénenlo, pero también tiene un sentido, a mí se me respeta, ¿verdad? A mí se me respeta, a mí se me valora. Ese es el sentimiento o ese es el corazón de alguien que verdaderamente ha comprendido que es un esclavo para sus hermanos. No, definitivamente no. Sí, bueno. Sorbito. Sorbito de realidad. Sí, es que es necesario. Sí. Es necesario hablar de esto y es necesario que los líderes veamos esto y que traigamos el tema a la mesa porque estamos tratando con adolescentes, con la generación que nos va a suceder a nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que formarlos. Bueno, primero, formarme yo, ¿verdad? Primero quitarme toda esta cosa mala que tengo encima para enseñar, ¿verdad? Entonces, reflexiones finales que podemos hacer sobre el tema. Ya, o sea, ha sido reflexivo todo el episodio, pero ¿cómo cerraría cada uno de ustedes el tema de la verdadera grandeza? Yo creo que el servicio más valioso que podemos dar es el que damos en el anonimato. Sí. Ahí donde no hay aplausos, ahí donde no hay felicitaciones, ahí donde no hay público que me vea, sino lo único que queda es la satisfacción de haberlo hecho con amor. Pero ahí no estamos buscando ningún tipo de ovación ni privilegio. Entonces vamos tras eso. Vamos tras el ejemplo de Jesús, que se entregó a sí mismo sin esperar ningún tipo de reconocimiento. Sí, sí. Que la única motivación de Jesús fue hacerlo con amor. Totalmente. Y creo que tras eso vamos, eso, y eso es lo que debemos enseñar a los jóvenes, a perseguir eso, ¿verdad? Sí, a no ir tras los reconocimientos. Jenny. Ok. Henning. Bueno, yo creo que hay demasiadas cosas y mi cabeza ahorita está ahí. Pero solo una. Solo una, por favor. No le dé tanta vuelta. Pásame la otra. Vaya, te paso la copia. Bueno, creo que la verdadera grandeza es tener un corazón sensible y empático para los demás. Entender que estás en este mundo por un propósito, que descubrir tu propósito te va a llevar a trascender, no solo por buscar el yo realizado, sino por entender que parte de estar en esta tierra y ser imagen de Dios, o sea, portar ese poder, es ver al otro como me veo a mí. O sea, entender que la base de todo es el amor. Si yo amo, yo perdono tus faltas. Yo te doy una segunda oportunidad. Yo no voy a buscar mi beneficio propio. Si yo amo, voy a entregar las cosas porque me nace hacerlo, porque entiendo que a través de lo que yo hago estoy mostrando a Jesús. Si yo soy un ser humano malo, indecentemente hablando, no estoy mostrando a Jesús. Entonces, si mi llamado como cristiano evangélico es mostrar a Jesús, al Jesús que murió en una cruz por todos hace miles de años, entonces, en mi práctica diaria, ¿qué estoy haciendo para reflejarlo? ¿Cómo lo muestro? Si soy altanero, altanera, si soy orgulloso, orgullosa, si soy envidioso, envidiosa. O sea, creo que estos son antivalores del reino de Dios y creo que nuestra brújula de cada día debe de ser, ¿dónde están mis principios? ¿Qué quiere Dios? ¿Y dónde está el reino de Dios? Si yo soy parte del reino de Dios, ¿cómo lo estoy mostrando ahora? Sí, totalmente. Sí. No, yo la que creo que les mencioné acá es la sinceridad. La sinceridad, decirle a Dios lo que realmente tenemos en nuestro corazón. Nuestros malos pensamientos, aquello que pareciera que uno dice, no, pero de esto ni siquiera a Dios se lo digo porque me da mucha vergüenza tenerlo, pero ahí lo tenés. Entonces, sé sincero con Dios y Dios esa oración sincera te la va a responder. Te la va a responder y cuando te la responda tenés que estar muy atento, porque si de repente sos muy altanero, porque si de repente sos muy egocéntrico, porque si de repente sos muy orgulloso, Dios te va a responder.
La oración, por eso tiene gran poder la oración. Dios te va a responder y te va a poner a personas que te van a enseñar el servicio a los demás. Vos vas a poder ver, a lo mejor nunca tuviste la oportunidad de ver a una persona que sirviera con mucho amor. Así ha hecho el Señor, y ahí es donde uno aprende, también a través de personas, a través de circunstancias en la vida, y tenés que estar atento a eso, porque será la forma en que Dios te va a ir enseñando, ¿verdad? Así que nada, sé muy sincero, decirle las cosas a Dios que realmente sentís. Quiero retomar lo tuyo, porque en nuestra sinceridad también debemos de reconocer que por sí solo no lo voy a lograr, Sí. que debo de dejar que el Espíritu Santo haga su obra en mí para poder cambiar. Sí, puedes hablarlo con otras personas que te van a ayudar a hacerlo, por eso somos una comunidad, por eso nos sentamos, Correcto. por eso somos un equipo de trabajo, ¿verdad? Sí, anda a consejería con un pastor, sí, anda a hablarlo con un psicólogo, si podés, si querés, pero deja en todo momento que el Espíritu Santo haga la obra en nuestra vida, ¿verdad? Y reconocer eso que está muy adentro de nosotros. Totalmente. Entonces, pues eso, y por último, si Dios nos ha llamado a ser líderes, seamos buenos líderes. Seamos buenos mayordomos de eso que Dios nos ha dado. Estoy muy seguro que como líder sos de bendición, no solo para los jóvenes a los que atendés o para los niños que atendés, sino que creo que sos de bendición y que Dios quiere usarte para más, pero Dios no le va a dar más a alguien que en lo poquito no es fiel. Así que buenísimo la reflexión que hemos tenido en este tema. Esperamos, líder. ¿Cuándo nos vas a invitar otra vez? Para irlo anotando. La grabación dice que el lunes. Creo que son estas 2 participaciones Y adiós, teníamos. ya no. Fue un gusto poder. Gracias por venir. No nos llamen, nosotros Me acaban de pasar una nueva lista de invitados. Pero gracias, líderes, por suscribirse, gracias por estar aquí, por cada semana estar pendiente de lo que hacemos, por dejar los comentarios. Cada vez más personas se nos van uniendo a dejar ahí sus opiniones, y de verdad pues queremos agradecerles por todo el esfuerzo que ustedes hacen. Sigan adelante, sigan perseverando, suscríbanse a las plataformas de LIM TV, y bueno, de lunes a miércoles se transmiten las diferentes guías. El lunes la guía infantil, ahí está, háganos la invitación para la guía infantil, por favor. No, los lunes siempre a las 5 de la tarde la guía infantil, viendo a Angie, a Rey y el pastor invitado, pero ahora van a ver más personajes. Hay una chica ahí que se llama Pascasia, muy buena. Teo, y también el cerdito, con el que siempre se pelea Ray. Wow. Okay. Sí, bueno, la guía familiar también. Sí, y bueno, la guía familiar los martes a las 9 de la noche por el LIM TV y por las redes sociales oficiales de Misión Cristiana LIM, el LIM TV, valga la redundancia. Y bueno, es un contenido de calidad, una conversación donde les ayuda a los líderes a llevar estas reflexiones de las decisiones humanas. Sí. Uf, qué temas, de verdad. Buenísimo. Y quiero aprovechar que tenemos ahora a Katy aquí con nosotros, porque Eso, lo dije al Katy. inicio, es la coordinadora de History Makers en El Salvador. Hablanos un poquito sobre History. Se viene una jornada acá, los tres. Miki también, ya graduado. ¿No? ¿Todavía no? Levantamos la mano y lo que fuimos al Sí, History. ¿verdad? Ella sí. Ya. Sí. Bueno, pues mira, les ya hacemos el llamado, les hacemos el llamado. Necesitan conocer a Dios. Háblanos un poquito sobre History Makers y la jornada que se viene para este diciembre. Bueno, History Makers, para los que no lo han escuchado, somos un movimiento que entrena líderes en todo el mundo. En muchas naciones del mundo estamos entrenando a otros líderes en 8 valores fundamentales: intimidad con Dios, pasión por la cosecha, liderazgo visionario, prioridad a la familia, mayordomía, integridad. Y son 8 valores, y cada valor tiene más temáticas para compartir. La verdad es que es un entrenamiento bien integral, como debe de ser nuestro liderazgo, ¿verdad? Integral en todo sentido. Y pues ya que me das la oportunidad. Dale, ese es el espacio. Sí, tenemos un entrenamiento de 4 días, ¿verdad? Donde compartimos todo el contenido de History Makers. Hay talleres, el movimiento es interdenominacional, por lo que nos encontramos a otros líderes que están sirviendo ahí donde están, desde sus iglesias, desde sus esferas, desde sus posiciones.
pero que también están sirviendo al Señor. Así que es un entrenamiento de 4 días, del 26 al 30 de diciembre, donde vamos a tener diferentes actividades y talleres y temas, expositores de diferentes partes del país, y es una experiencia de verdad muy valiosa, porque creo que hay muchas cosas de las que no se hablan en la iglesia y que vale la pena compartir. Así que les hacemos la invitación, pueden buscarnos en Facebook como History Maker SB. Y el costo del entrenamiento es de $120. Hagan la cuenta por 4 días y encontrarán que realmente ya hay una parte que está siendo financiada. Así que si les interesa, pueden buscarnos en redes sociales y preguntar. O escribir a Alexis, a la página del INTV, como sea. Pero sí, pueden acercarse por ahí. Excelente. Gracias, líderes, por acompañarnos. Gracias, Katy. Gracias, Jenny. Gracias, Rafa. Gracias, equipo, por hacer ese esfuerzo de cada semana. Grandes, de verdad. Así que nos vemos la próxima semana. La grandeza de Jesús. La próxima semana en una nueva guía juvenil. Guía juvenil. Hace falta la canción. Sí. Gracias por ser parte de la evangelización a través de las células de Misión Cristiana Elim. Su compromiso y aportes son de ayuda para seguir llevando la noticia. Hay salvación en Jesús.